Capítulo 669. Emboscada y contraemboscada. El ominoso retumbar de un trueno distante resonaba a través de las gruesas paredes de aleación de la prisión, reflejando la tormenta de caos que se gestaba en el mundo exterior. En el confinado y opresivo interior de una celda fortificada, un hombre estaba encorvado en el suelo frío y húmedo, con las muñecas y los tobillos atados por relucientes esposas electromagnéticas que zumbaban con un leve bis eléctrico. Una luz escasa se filtraba a través de la estrecha ventana de barras de aleación, proyectando sombras siniestras que danzaban sobre su rostro curtido y furioso, marcado por líneas de frustración y desafío. El mundo exterior es un caos. No puedo quedarme aquí. Los pensamientos internos de Gui corrían como un incendio forestal, alimentando su creciente ansiedad. Su voz, ronca y teñida de un tono profundo y preocupado que temblaba con una rabia contenida, rompió el silencio asfixiante mientras murmuraba en voz alta. El mundo exterior es un completo desastre. ¿Cómo puedo quedarme atrapado aquí, impotente? Si Ansia hubiera estado presente, lo habría reconocido al instante como su antiguo jefe de hace más de 7 años. El exdirector del Departamento de Defensa Estratégica Nastar Dragon, Gui. Una vez un pilar de autoridad, Gui había sobrevivido al brutal desastre de mutación. En los 3 años siguientes, mientras el planeta Aquamarine se lanzaba hacia un crecimiento rápido y la unificación, se había retirado graciosamente de la División 13 y ascendido a un puesto de alto rango en el gobierno, su mente aguda y lealtad inquebrantable ganándole el respeto de sus pares. El agudo entrechocar de las esposas moviéndose contra el suelo enfatizaba su inquietud, un recordatorio crudo de su cautiverio. Sin embargo, solo unos días antes, su mundo se había derrumbado. Le habían quitado su puesto y lo habían arrojado, sin ceremonias, a esta lúgubre celda. Gui inhaló una respiración entrecortada y estabilizadora, con el pecho subiendo y bajando mientras los recuerdos fragmentados de aquellos días fatídicos inundaban su mente como una tormenta torrencial. Había sido invitado a una conferencia crítica de la élite superior, una reunión de las figuras más influyentes de la nación. El ambiente había sido tenso, cargado con el peso de rivalidades no expresadas y el aroma de madera pulida y café rancio en el gran salón iluminado por candelabros. Durante la reunión, el líder nacional había revelado de repente una decisión que dejó a todos paralizados: colaborar con todas las 6 naciones y declarar la guerra a Ciudad Estrella Negra. La sala estalló en incredulidad, con la mayoría de los funcionarios expresando una oposición vehemente, sus voces elevándose en un coro de súplicas urgentes y debates acalorados. Sin embargo, el líder se mantuvo firme, su rostro una máscara de resolución inquebrantable, negándose a retroceder. Varios funcionarios de nivel subalterno se mantuvieron sorprendentemente en silencio, con la mirada baja, añadiendo un aire de traición a la escena ya volátil. Mientras ambos bandos se aferraban a sus posiciones, la reunión se disolvió en un punto muerto, con las tensiones hirviendo como una olla a punto de desbordarse. Pero antes de que Gui pudiera procesar el shock, apenas una hora después de que finalizara la sesión, lo capturaron en una operación encubierta. Manos ásperas le sujetaron los brazos, el frío de las restricciones contra su piel, y lo arrojaron a esta misma prisión. Definitivamente no soy el único capturado. Pensó Gui con amargura, su mente arremolinada con imágenes de sus colegas compartiendo su destino. Todos los funcionarios opositores deben estar encerrados también. Los altos mandos están arrollando con esta declaración de guerra, sin importar el costo. Esto no es más que una dictadura pura. Gui aún no podía comprender la razón detrás de todo aquello. Había conocido al líder nacional durante años, un hombre que siempre había sido pragmático y mesurado, no propenso a acciones extremas e arbitrarias
que ahora parecían completamente fuera de su carácter, como si un impostor hubiera tomado su lugar. Estrella Negra era el protector jurado de Planeta Aquamarina, un guardián formidable que los había protegido de innumerables amenazas. Volverse en su contra ahora era pura locura, un juego suicida que podría condenarlos a todos. Los días se habían fundido en una neblina de aislamiento, y la preocupación de Gui lo carcomía como un dolor persistente. Imaginaba que el mundo exterior se sumía en un mayor caos, sin nadie para desafiar el decreto loco del líder. Los funcionarios capturados estaban silenciados, dejando el camino libre para la catástrofe. Solo podía rezar para que el ejército, con sus filas disciplinadas y comandantes experimentados, conservara algo de sensatez y no siguiera órdenes ciegamente hacia la destrucción. Esto definitivamente provocará la venganza de Estrella Negra. Los pensamientos de Gui se oscurecieron, un escalofrío recorriéndole la espina dorsal al vislumbrar las consecuencias. Ese hombre ya no era el elusivo fantasma negro de antaño, había evolucionado en una fuerza imparable, capaz de aplastar un planeta entero con su vasto arsenal y poder inquebrantable. Esas 6 naciones han declarado la guerra a las fuerzas de Estrella Negra. Susurró Gui para sí mismo, la voz quebrada por la emoción. Este planeta es su dominio. Debe haber oído las noticias ya, y cuando contraataque, todos pagaremos el precio. En una ciudad bulliciosa de las 6 naciones, el aire espeso con el humo acre de los desechos en la energía cruda del malestar. Xianyani y sus compañeros avanzaban con determinación por las calles abarrotadas, sus rostros marcados por expresiones frías y calculadoras mientras observaban los disturbios que se desplegaban a su alrededor. Solo unos días antes, esta ciudad había sido un cuadro de armonía, con vendedores ofreciendo sus mercancías bajo cielos soleados y niños riendo en las plazas. Ahora, era una zona de guerra. Grupos masivos de manifestantes llenaban las avenidas, sus rostros contorsionados por la ira y la determinación, cantando eslóganes que resonaban en los edificios altos. Las fuerzas militares y policiales, vestidas con armadura pesada y agarrando escudos antidisturbios, luchaban por mantener el orden. Sus líneas tambaleándose bajo el asalto de rocas y cócteles molotov, que encendían pequeños incendios y proyectaban sombras parpadeantes sobre el caos. Los gritos, alaridos y rugidos se fundían en una sinfonía ensordecedora de disidencia, mientras los pasos atronadores de la multitud parecían hacer temblar el suelo mismo. Algunos manifestantes chocaban violentamente con las autoridades, sus ojos ardiendo de furia mientras luchaban por lo que creían justo, oponiéndose vehementemente a la declaración imprudente de guerra del gobierno contra Estrella Negra. Stefani observaba la escena con una sonrisa satisfecha, los labios curvados en una expresión que revelaba su naturaleza astuta, forjada por años de operaciones en la sombra. Perfecto. Murmuró ella, la voz suave y teñida de triunfo. Estrella Negra regresará sin duda a investigar este lío, pero no sospechará nada. No tiene idea de que estamos tirando de los hilos desde las sombras. Solo necesitamos esperar el momento adecuado y atacar cuando menos lo espere. Nuestra sorpresa será inolvidable. Mientras hablaba, los 9 se volvieron al unísono, sus movimientos precisos y coordinados, antes de desaparecer en un destello brillante de luz que iluminó momentáneamente la calle caótica. Este equipo originalmente contaba con 10 miembros, pero solo 9 estaban presentes, su ausencia una elección deliberada en su intrincada red de engaño. 10 días después, un flujo elegante de luz atravesó la vasta vacuidad del espacio, acercándose a un planeta deshabitado que servía como el punto de reunión designado por Wang Xiao, estratégicamente cerca de Planeta Aquamarina, pero lo suficientemente aislado para mantener el secreto. La nave espacial Blacklitzteal circuló sobre la superficie rocosa y estéril, sus motores zumbando con una vibración baja y constante,
antes de recibir una señal desde abajo y descender a las coordenadas exactas. El resonante tud de la nave espacial tocando tierra resonó a través del paisaje desolado, levantando nubes de polvo que giraban en el viento artificial. An Xiao emergió de la escotilla, su figura imponente vestida con su armadura característica que brillaba bajo la luz planetaria tenue, exudando un aura de confianza tranquila. Sus ayudantes se acercaron. Sus expresiones una mezcla de resolución y cautela. An Xiao escaneó al grupo, eran 6, cada uno un guerrero formidable de grado calamidad, sus posturas radiando poder y preparación. Hola, Estrella Negra. Estamos aquí para ayudarte, dijo Wilton, dando un paso adelante como su líder aparente. Su voz era firme y profesional, aunque un sutil borde de formalidad revelaba su orgullo subyacente. Wilton, un oficial de combate de grado calamidad de cristal púrpura, con un físico musculoso y ojos afilados y evaluadores, gesticuló hacia sus compañeros. Puedes llamarme Wilton. Soy el líder de este equipo de cristal púrpura. Estos son mis 2 compañeros de equipo, luchadores élite que han entrenado durante años en las arenas galácticas más duras. An Xiao asintió, su apretón de manos firme y reconfortante mientras saludaba a cada uno de ellos uno por uno. El grupo consistía en 3 de cristal púrpura y 3 de Godora, un testimonio del compromiso de las civilizaciones. Entre ellos, Nagakin de Godora destacaba como un rostro familiar, sus rasgos robustos rompiendo en una breve sonrisa cómplice que hablaba de alianzas pasadas. Incluso para civilizaciones de racimo estelar, los grados calamidad eran tesoros raros, y su despliegue aquí subrayaba la sinceridad de su apoyo. Wilton continuó su tono inquebrantable. Según las órdenes de nuestros superiores, tú estás al mando. Solo dinos qué necesitas, y lo haremos realidad. An Xiao notó el leve atisbo de impaciencia en el rostro inexpresivo de Wilton, un destello de arrogancia que provenía de ser un combatiente de alto nivel en una organización prestigiosa. Supuso que Wilton sentía una superioridad, renuentemente siguiendo las órdenes de un par no alineado con su gobierno, aunque nunca lo desafiaría abiertamente. An Xiao no se dejó afectar, no buscaba lealtad, solo competencia. Estos aliados podrían ser reacios, pero servirán a su propósito. Pensó su mente ya trazando estrategias. Sospecho que el conflicto civil en Planeta Aquamarina es una trama cuidadosamente planeada. Explicó An Xiao, su voz calmada y autoritaria. Con enemigos ocultos tirando de los hilos, probablemente con el objetivo de asesinarme. Tenemos que superarlos en astucia. ¿Qué quieres que hagamos? Preguntó Wilton con los brazos cruzados, manteniendo una fachada de indiferencia que ocultaba su ajernes por probarse a sí mismo. An Xiao hizo una pausa, los ojos entrecerrados mientras delineaba su plan. Los enemigos están usando este disturbio para atraerme, así que probablemente están al acecho. No les daremos pistas. Yo regresaré solo como cebo para hacerlos salir. Ustedes se quedan cerca de Planeta Aquamarina y estén listos para intervenir cuando se rebelen. De esa manera, convertimos su emboscada en nuestra contraemboscada. De acuerdo, eso me funciona. Respondió Wilton, aunque su tono llevaba un leve matiz de reluctancia. A pesar de sus reservas sobre An Xiao, respetaba la resiliencia del hombre, ya que había sobrevivido a ataques que derrumbarían a seres menores, asegurando que pudiera resistir hasta que llegaran los refuerzos. Después de discutir los detalles, An Xiao miró al grupo, una idea surgiendo en su mente. Tengo una pequeña solicitud. Dijo la voz mesurada. Quiero sparring breve con cada uno de ustedes. Es la mejor manera de evaluar la fuerza general de nuestro equipo y coordinarnos efectivamente en el campo. Wilton frunció ligeramente el ceño, su orgullo pinchado por lo que parecía un desafío a sus capacidades. ¿Está dudando de nosotros? Pensó, la irritación burbujeando bajo su exterior compuesto. Aún así, la suprimió, priorizando la misión sobre su ego personal. Las sesiones de sparring fueron breves y controladas, mucho menos intensas que los encuentros previos de An Xiao, con ambos lados conteniendo los golpes para evitar daños reales.
Ang Xiao pasó por los movimientos con cada uno de sus 6 compañeros de equipo, los intercambios fluidos y eficientes, sin desperdiciar tiempo precioso. Como subordinados temporales, ellos cumplieron, sin protestar, sus movimientos un borrón de blasts de energía y destreza marcial que llenaban el aire con el crepitar del poder. Entre ellos, solo Wilton, con su nivel superior y experiencia, proporcionó un desafío significativo, otorgándole a Han Jiao 6 puntos de prueba. Los otros, más cercanos en nivel, cada uno le rindieron 4 puntos de prueba, después de una segunda ronda de sparring bajo la apariencia de una evaluación exhaustiva. En total, el progreso de su misión de promoción se disparó a 46 de 50, dejándolo solo a 4 puntos de completarla. Solo 4 puntos más. Necesito un oponente más. Ponderó Ang Xiao, sopesando sus opciones. La situación en Planeta Aquamarina se deterioraba rápidamente, con los reportes urgentes de Bennett pintando un panorama sombrío. Completar la promoción ahora desencadenaría su evolución de raza, lo que podría hacer que perdiera la invaluable habilidad de marca del observador, crucial contra estos enemigos elusivos. Después de una consideración cuidadosa, Ang Xiao decidió: los enemigos se revelarán pronto. Con mi equipo en posición, puedo manejarlos y finalizar la misión en medio de la batalla. Mejor mantener estas habilidades por ahora. Podrían cambiar el rumbo. Con las preparaciones finalizadas, Ang Xiao dejó sus programas de Phillip para monitorear las comunicaciones, asegurando que los refuerzos pudieran ser convocados incluso si las señales eran interferidas. Abordó su nave espacial y puso rumbo a Planeta Aquamarina, las estrellas borrosas convirtiéndose en rayas de luz detrás de él. En el helipuerto central de Blackstar City, el rugido de los motores que se acercaban cortaba la atmósfera tensa, atrayendo la atención de los mercenarios apostados y los funcionarios de Bennett que se habían reunido en anticipación. Bennett paseaba de un lado a otro al frente, con el ceño fruncido por la ansiedad, y los ojos fijos en el cielo, como si quisiera acelerar la llegada de Ang Xiao. El peso del liderazgo lo había agobiado últimamente, pero solo pensar en el regreso de Black Star lo llenaba de una oleada de esperanza. Mientras el Blacklist de Altes descendía, su forma masiva proyectaba una sombra sobre el helipuerto. La multitud exhaló aliviada en conjunto, y sus tensiones se disiparon como un nudo que se desata. Ang Xiao pisó el suelo familiar de Planeta Aquamarine, su presencia imponente y reconfortante. Localizó a Bennett y a los demás de inmediato, avanzando hacia ellos con pasos decididos. «Por fin has vuelto», exclamó Bennett, su voz cálida por el alivio, mientras las líneas de estrés en su rostro se suavizaban como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Para él, Ang Xiao era más que un aliado. Era el protector inquebrantable de su mundo, capaz de calmar cualquier tormenta. Ang Xiao asintió en reconocimiento, abriendo camino hacia la base mientras Bennett y los funcionarios se unían a su paso, con expresiones que mezclaban admiración y urgencia. ¿Cuál es la situación ahora? Preguntó Ang Xiao, su tono directo, pero teñido de preocupación, mientras escaneaba el horizonte como si ya estuviera evaluando amenazas. «Las 6 naciones han hecho oficial su declaración de guerra», respondió Bennett apresuradamente, con las palabras saliendo en tropel. «Ambas partes están al límite, nuestra gente está aterrorizada y la de ellos, en revuelta. Mi red de inteligencia en las 6 naciones informa que están preparando misiles dirigidos directamente a Blackstar City. No me he atrevido a bajar los escudos protectores ni un segundo, por miedo a un ataque sorpresa. Es una locura, sus acciones no tienen ningún sentido lógico en absoluto». Ang Xiao curvó los labios en una sonrisa sardónica, entrecerrando los ojos. ¿Todos los funcionarios del gobierno en las 6 naciones apoyan esta guerra? Me cuesta creer que hayan perdido la cabeza por completo. ¿Tienes alguna información al respecto? El rostro de Bennett se volvió grave, y su voz se bajó al hablar. «Tienes razón. Esta declaración surgió de la nada,
la mayoría de los funcionarios se llevó una sorpresa. Muchos se opusieron con vehemencia, pero en cuestión de horas, todos los disidentes fueron detenidos y encarcelados. Las 6 naciones están funcionando como una dictadura colectiva, con un control férreo sobre el poder. ¿Dictadura colectiva? Eso es inesperado. Comentó An Xiao, con una curiosidad genuina, mientras indagaba más. ¿Has intentado hablar con sus líderes? No, ni siquiera responden a mis intentos de comunicación. Dijo Bennett, con la frustración evidente en su ceño fruncido y los puños apretados. No tengo idea de qué los impulsa, es como si estuvieran poseídos. An Xiao entrecerró los ojos, con la mente acelerada por sospechas. Entonces tendré que ir a visitarlos personalmente y obtener algunas respuestas. Con una mirada preocupada, Bennett colocó una mano en el hombro de An Jia. Las 6 naciones no te dejarán acercarte fácilmente. Podrían lanzar misiles contra ti, por favor, ten cuidado. Que lo intenten. Replicó An Xiao, su tono volviéndose helado y resuelto, con un destello acerado en los ojos. Estoy harto de estas divisiones interminables. Planet Aquamarine ha estado fracturada por demasiado tiempo. Es hora de forjarla en un frente unido. Mientras hablaba, An Xiao escaneó sutilmente a los funcionarios del gobierno, que los seguían, consciente de que ojos invisibles podrían estar observándolo, convirtiendo cada uno de sus movimientos en el cebo perfecto para la trampa que se avecinaba. Saludos a todos los salvadoreños viendo este video. Son lo máximo. Capítulo 670. Juego de niños. El poderoso rugido de motores resonaba en el aire crujiente de Planet Aquamarine, anunciando el regreso de una fuerza formidable que una vez había sacudido las estrellas. Dado que el objetivo principal de los enemigos era atacarlo a él, An Xiao sospechaba que habían implementado medidas para confirmar su llegada. La táctica más probable involucraba espías acechando en Black Star City, donde los habitantes de Planet Aquamarine, aún atados a sus formas de vida superficiales, permanecerían ignorantes de tales amenazas. Como un superdegrado calamidad, jugar con una civilización superficial incipiente era para él tan fácil como tomar un refresco frío en un día cálido, con sus vastos poderes haciendo que sus defensas parecieran ridículamente inadecuadas. Bajo el influjo de inversiones de poderosos grupos financieros galácticos, Planet Aquamarine se precipitaba hacia la era interestelar a una velocidad asombrosa. Rascacielos imponentes perforaban el cielo, con sus superficies metálicas brillando bajo el sol, mientras fábricas avanzadas zumbaban de actividad, produciendo prototipos de naves estelares que prometían llevar a la humanidad a mundos inexplorados. En solo unos años, podrían construir transportes estables para el espacio interestelar e incluso colonizar planetas estériles. Pero por ahora el planeta seguía siendo una civilización superficial, con su tecnología como una red frágil frente al poder de un superdegrado calamidad como An Xiao. Todos los funcionarios que se habían reunido para recibirlo aparecían como nombres verdes en su interfaz, sin indicios hostiles en rojo, pero An Xiao se negaba a confiar ciegamente en el sistema. En su vida anterior, había encontrado habilidades especiales que podían engañar incluso a las interfaces más confiables, y su propia marca del observador era un ejemplo de tal poder engañoso. No puedo permitirme bajar la guardia. Pensó, con la mente acelerada por recuerdos de traiciones pasadas, cada una un recordatorio agudo de la naturaleza implacable de la galaxia. An Xiao mantenía una fachada compuesta, con sus ojos afilados escaneando el helipuerto bullicioso con una vigilancia inquebrantable. Cada fibra de su ser atenta al más mínimo indicio de peligro que podría estallar desde el momento en que había aterrizado. El aire estaba cargado con el olor a maquinaria recién engrasada y el leve sabor salado del océano a lo lejos. Un contraste marcado con la tensión que se enroscaba en su pecho. Después de intercambiar unas palabras amables por un rato, An Xiao obtuvo una comprensión clara de la situación de Bennett.
Le dedicó una sonrisa reconfortante, su voz firme y autoritaria al decir: Entiendo perfectamente la situación. No hay necesidad de darle más tiempo a las 6 naciones para fortalecer sus posiciones. Yo me encargo de esto y voy a hablar directamente con ellos ahora mismo. Sin pausa para una respuesta, piezas mecánicas se materializaron de su dispositivo de almacenamiento en un torbellino de metal brillante, envolviendo rápidamente su cuerpo y ensamblándose en la imponente armadura Mecanic-Mountain EP. Las placas blindadas de la armadura brillaban bajo la luz del sol, grabadas con circuitos intrincados que pulsaban con energía latente. Con una ráfaga de llamas azules brillantes erupcionando de sus propulsores, Anxiao se lanzó al cielo desde el helipuerto, rompiendo la barrera del sonido con un estruendo que hizo vibrar las ventanas a kilómetros de distancia. Cruzó el horizonte como un cometa, un pequeño punto negro que desaparecía en la vasta extensión azul, dejando un rastro de aire ionizado a su paso. Bennett soltó un profundo suspiro de alivio, con los hombros desplomándose al levantarse el peso de la incertidumbre. Con Blackstar a nuestro lado, todo parece posible de nuevo. Pensó, con el corazón hinchado de una mezcla de admiración y gratitud, mientras las líneas de preocupación en su rostro se suavizaban en el cálido resplandor de la esperanza. Impulsado por la eficiencia de sus motores galácticos, Anxiao surcaba la atmósfera del planeta, con el mundo debajo convirtiéndose en un tapiz de yermos escarpados. Cordilleras majestuosas y bosques extensos que pasaban en un caleidoscopio vertiginoso. El viento aullaba contra su armadura, trayendo el aroma terroso del suelo y el pino, mientras él trazaba un vívido vía azul a través del cielo, visible incluso bajo la dura luz del día. Por dondequiera que pasaba, los residentes se detenían en sus rutinas diarias, alzando la vista con asombro, sus rostros iluminados por el brillo etéreo mientras susurros de emoción se propagaban entre la multitud. No mucho después, Anxiao flotaba sobre la familiar extensión de la capital de Star Dragon, con sus calles buliciosas formando un mosaico caótico de edificios altos. Señales de neón parpadeando bajo la luz de la tarde y multitudes de gente navegando por el laberinto urbano. Al mirar hacia abajo, fragmentos de su pasado parpadearon en su mente como proyecciones holográficas. Recuerdos de sus humildes comienzos que se sentían tan frescos como ayer, aunque casi una década había pasado. Esta ciudad, con sus callejones sinuosos y hitos históricos, era el cuna de su viaje. Pausando en el aire, Anxia decidió no usar el sigilo y descendió directamente a las calles, su armadura mecánica aterrizando con un tut controlado que envió una leve vibración por el suelo. Cerca, un grupo apasionado de manifestantes agitaba pancartas y cantaba consignas, sus voces una sinfonía de frustración y esperanza. En el momento en que avistaron a Blackstar, sus expresiones cambiaron de determinación a una emoción desbordante y estallaron vítores como una ola. Miren, es Blackstar. Gritó un manifestante, la voz quebrada por la emoción mientras señalaba hacia arriba. Por favor, detén a nuestro gobierno. Exclamó otro, con los ojos suplicantes y lágrimas brillando en sus mejillas mientras aferraba una pancarta descolorida. Blackstar, esos funcionarios no nos representan en absoluto. Agregó un hombre en la multitud con un tono sincero y ferviente. Todos estamos de tu lado. Nadie aquí quiere ser tu enemigo. La multitud se abalanzó hacia adelante, sus voces fundiéndose en un coro caótico de apoyo, el aire lleno del ritmo de pisadas y el roce de la ropa. Anxiao, rodeado por un mar de rostros alzados, podía discernir sus mensajes con claridad, palabras cargadas de admiración genuina. Después de todo, Anxia había derrotado el desastre de la mutación, elevando su estatus muy por encima del de los gobiernos de las 6 naciones. Lo reverenciaban como un héroe todos los habitantes de Planet Aquamarine, cuyos cánticos eran un testimonio de sus hazañas legendarias.
Soy algo popular, ¿no? Anxiao reflexionó, con una sonrisa irónica tirando de sus labios, aunque la sensación le resultaba extraña, como usar una capa que no le ajustaba bien. No le parecía una carga, pero tampoco disfrutaba de esta adoración abrumadora de masas que apenas conocía. Sus verdaderos objetivos iban más allá de esta bienvenida de héroe. Desmantelar la trampa de los cazadores y aprovechar esta oportunidad para derribar a las 6 naciones, forjando un planeta Aquamarine unido. Dado que mi reputación es tan alta, las cosas deberían ir más fluidas de lo que esperaba. Reflexionó internamente, con pensamientos agudos y calculadores, mientras una chispa de emoción estratégica se encendía en su pecho. Sin prestar más atención a la multitud, volvió a elevarse, con los propulsores encendidos, y se alejó rápidamente, surcando el horizonte de la ciudad y aterrizando en un callejón oscuro. Al regresar, Anxiao sintió un impulso hacia el taller de mantenimiento donde una vez había trabajado, con sus recuerdos tirando de su corazón como ecos desvanecidos. El callejón estaba oscuro y abarrotado, con maleza crecida que se abría paso a través del pavimento y un leve olor a óxido en el aire. Durante el desastre de la mutación, la ciudad había caído en el caos, con edificios marcados por las batallas y calles abandonadas por seguridad. Luqian había desaparecido, su paradero desconocido, y la tienda había estado cerrada durante años, con su fachada deteriorada y desmoronándose bajo el inexorable paso del tiempo. Ahora, habían pasado 3 años más, y el taller parecía aún más ruinoso, con el tablero de la señal colgando precariamente, la pintura descascarada como piel mudada, y las ventanas rotas, permitiendo que el polvo y el viento invadieran el interior. Nadie había vuelto para revivirlo, y el silencio era un recordatorio doloroso de épocas perdidas. Anxia sacudió la cabeza lentamente, con un atisbo de nostalgia mezclado con determinación en su interior. Con los instintos protectores de Old Man Lu, Luqian habría sobrevivido al desastre. Probablemente se habían reubicado en otra ciudad, empezando de nuevo. Como ella no lo había buscado, él decidió no alterar su paz, con sus pensamientos demorándose en el pasado, como una niebla suave antes de seguir adelante. Sacudiéndose la melancolía, Anxia activó sus propulsores una vez más y ascendió, cortando el aire hacia la Torre Dragonhorn, el corazón del gobierno de Star Dragon, con su destino fijo como un depredador que se acerca a su presa. La torre se erguía adelante, una estructura colosal de acero y vidrio que dominaba el horizonte, con sus pináculos perforando las nubes como dientes irregulares. Anxiao llegó rápidamente, suspendiéndose en el aire mientras miraba hacia abajo, con una sonrisa burlona en los labios y los ojos entrecerrados en una mezcla de diversión y desdén. El suelo alrededor de la torre se partió con un rugido molesto, revelando una red de túneles profundos que se adentraban en la tierra. Las tropas acorazadas surgieron como hormigas de un nido perturbado, con sus botas pesadas golpeando el concreto mientras una variedad de armas de fuego y artillería masiva se giraban hacia arriba, apuntándolo con precisión mecánica. El sótano de la Torre Dragonhorn servía como una base militar oculta. Y ante la aparición repentina de Anxiao entre la multitud, el ejército de Star Dragon había entrado en acción, aunque sus preparativos parecían apresurados e inadecuados. Para Anxiao, esas fuerzas acorazadas eran simples juguetes. Sus armas de pólvora pulidas parecían arcaicas e ineficaces contra su fuerza superior, como niños blandiendo palos contra una tormenta. Sacudió la cabeza con una leve decepción, su traje mecánico zumbando con poder contenido, y extendió el brazo. Varios rayos de fuerza mecánica crepitaron desde sus dedos, arqueándose por el aire con un brillo eléctrico brillante. Clank. Los tanques y la artillería fueron arrancados hacia arriba como por una mano invisible, sus marcos de metal
se retorcieron y desmontaron en el aire con una sinfonía de engranajes chirriantes y componentes que se rompían, reduciéndolos a montones de chatarra en un instante. Los soldados quedaron desorientados e indefensos, tropezando en el suelo agrietado, con sus rostros marcados por el shock y la derrota. Esta ceremonia de bienvenida no es lo suficientemente entusiasta, ¿eh? Comentó Anxiao en voz alta, con un tono cargado de sarcasmo, aunque un destello de satisfacción recorrió su interior. Le resultaba casi demasiado fácil, como acosar a niños, pero había un placer innegable en afirmar su dominio. Con su poder abrumador, desmantelar a las 6 naciones sería tan simple como chasquear los dedos. Debajo de la torre Dragonhorn, el líder de Star Dragon se apresuró a entrar en el refugio seguro, flanqueado por tropas temblorosas, con sus pasos apresurados resonando en las paredes reforzadas. Una vez que la gruesa puerta de aleación se cerró con un clangor resonante, finalmente exhaló, con el pecho agitado y gotas de sudor resbalando por su frente. Este refugio seguro, una fortaleza real de aleaciones en capas y cerraduras electrónicas, estaba diseñado para resistir impactos de misiles, su interior bañado en el brillo estéril de las luces de emergencia. ¿Cómo están resistiendo las tropas acorazadas?, exigió el líder de Star Dragon, con la voz temblorosa pero autoritaria, los ojos muy abiertos en una mezcla de miedo y urgencia mientras agarraba el borde de un panel de control. Las eliminaron en segundos, respondió el personal militar, con el rostro pálido y la voz apenas por encima de un susurro. Blackstar apenas levantó la mano. ¿Cómo puede ser tan abrumadoramente fuerte?, jadeó el líder de Star Dragon, inhalando sharply, con la mente aturdida por la imposibilidad de todo aquello. De repente, un estruendo ensordecedor rompió el tenso silencio, haciendo que el refugio temblara hasta sus cimientos. Con un destello de energía psiónica que iluminó la habitación oscura como un rayo, un agujero enorme perforó la puerta de aleación con los bordes al rojo vivo. Anxiao entró con facilidad, su traje mecánico intacto, mientras que a través de la brecha, los oficiales veían a los soldados caídos afuera, retorciéndose en agonía sobre el suelo lleno de debris. Anxiao había contenido deliberadamente su fuerza, asegurando heridas sin fatalities. Una misericordia calculada que hablaba de su control. Nos volvemos a encontrar, dijo Anxiao con frialdad, clavando la mirada en el líder de Star Dragon, con la voz firme, pero con un borde de autoridad. Sé cómo lograste atravesar esto, balbuceó el líder de Star Dragon, con el horror distorsionando sus facciones, el cuerpo temblando como si el aire se hubiera congelado. Anxiao frunció el ceño, detectando el miedo antinatural que emanaba del hombre. Los líderes de las 6 naciones deberían conocer sus capacidades a fondo. Su duda parecía genuina, no fingida. Entrecerró los ojos, armando el rompecabezas, y luego probó su teoría golpeando el muro del refugio con el puño. ¡Boom! Toda la estructura se sacudió violentamente, enviando a todos dentro al suelo, con sus gritos amortiguados por el impacto mientras heridas menores aparecían en sus cuerpos. La interfaz inundó a Anxiao con información de combate, revelando la stark disparidad en niveles y atributos. Cada persona en la habitación, incluido el líder de Star Dragon, llevaba un estado peculiar, a modificación de memoria. Los detalles eran claros, recuerdos alterados con una duración restante de 2 días y 13 horas. No es de extrañar, murmuró Anxiao para sí mismo, mientras las piezas encajaban. Esto era sin duda el trabajo de los cazadores ocultos, manipulando recuerdos para sembrar caos. No sabía los detalles de lo que habían implantado, pero explicaba la resistencia inútil y sus intentos equivocados de reclamar poder de las fuerzas de Bennett. Las personalidades podían cambiar con experiencias alteradas, un truco usado por psíquicos o espersábiles.
Y estos enemigos claramente tenían uno entre ellos. Tales habilidades eran triviales contra individuos más fuertes como An Jiao, cuya resistencia mental era una pared fortificada, pero los supers de Planeta Aquamarine eran meros novatos, con sus fortalezas de grado C ridículas ante un grado calamidad. Los enemigos probablemente piensan que no detectaré esto porque soy un mecánico. An Xiao se burló internamente, con sus pensamientos afilados como una hoja, mientras un plan se formaba como engranajes encajando. Enfrentarse a estos oficiales era inútil, los enemigos simplemente podrían reescribir sus recuerdos de nuevo. En su lugar, An Xiao ideó una estrategia. Esta habilidad requería proximidad cercana, y con el estado durando solo 2 días y medio, el culpable regresaría para reforzarlo. Jeje, los estaré esperando para descubrir su ubicación. Pensó, plantando una marca de observador en el líder de Star Dragon antes de fingir ignorancia. Actuando como se esperaba, An Xiao amenazó al líder para que retractara la declaración de guerra, con la voz un growl commanding. Detengan esta locura de inmediato, o enfrentarán las consecuencias. Los oficiales, con sus recuerdos distorsionados y el miedo palpable, cedieron bajo su presión, con los rostros pálidos, mientras emitían órdenes a través de dispositivos de comunicación, liberando a los funcionarios capturados en el acto. Entre ellos, An Xiao reconoció a su viejo conocido Gui, pero solo lo miró de reojo, sin saludarlo para mantener el engaño. Los enemigos aún acechan, no es el momento para reuniones. Pensó con su enfoque inquebrantable. Una vez que las órdenes se cumplieron, An Xiao se dio la vuelta y se marchó, desapareciendo en el cielo tan rápidamente como había llegado. El líder de Star Dragon y sus oficiales miraron en disbelief, con alivio mezclado con confusión. ¿Eso fue todo? Pensamos que estábamos condenados. Murmuró uno, con la voz apenas ocultando el shock. Los funcionarios liberados, incluido Gui, sintieron una oleada de gratitud por la contención de An Xiao, interpretándola como un gesto de misericordia. Este error avivó la resolución de Gui. Con sus emociones hirviendo, mientras decidía impulsar la destitución del líder. No podemos permitir que este tirano siga llevándonos a la ruina. Pensó con la mente ardiendo de determinación. An Xiao procedió a visitar las 5 naciones restantes, usando el mismo enfoque para convencer a cada líder, plantando marcas de observador en ellos y reemplazando la que tenía en Laji, que ya había cumplido su propósito. Con su próxima promoción a la vista, regresó a Black Star City, instalándose en una vigilancia paciente, como un pescador esperando el mordisco. Para su sorpresa, los enemigos permanecieron ocultos, quizás observándolo con cautela, después de lo que le había sucedido a su asociado Elbert. Unas horas más tarde, las 6 naciones retiraron sus declaraciones de guerra, desatando vítores por todo el planeta, con el aire lleno de gritos jubilosos y el estallido de fuegos artificiales celebratorios. Sin embargo, antes de que la alegría pudiera arraigar por completo, solo un día después, las 6 naciones lanzaron una andanada de misiles contra Black Star City, su traición tan impactante como una puñalada por la espalda. La mayoría fueron interceptados en pleno vuelo por defensas avanzadas, y el escudo protector galáctico absorbió el resto con un destello centelleante, asegurando que no hubiera víctimas. La furia estalló entre los residentes de Black Star City, con sus voces elevándose en indignación, mientras que incluso la gente de las 6 naciones cuestionaba la cordura de sus líderes. Nuestro gobierno ha perdido realmente la cabeza. Una ciudadana se preguntó en voz alta, su voz temblando de incredulidad. Están provocando su propia destrucción, desafiando a Black Star hasta que se vea obligado a acabar con ellos. Sin embargo, An Xiao permaneció imperturbable, reconociendo esto como otra modificación de recuerdos por parte de los enemigos. Para él, las disputas políticas de una civilización superficial eran tan insignificantes como juegos de niños
fingiendo ser adultos. Lo positivo era que no tuvo que esperar mucho. A través de las marcas de observación, un enemigo finalmente se reveló. Estos tipos por fin se han mostrado. Dijo Ang Xiao en voz baja para sí mismo, con los ojos entrecerrados en un enfoque depredador. ¿Qué es esto? El líder cree que los asuntos de importancia nacional son como juegos de niños, cambiando decisiones al capricho. Murmuró, su voz resonando en el frío y húmedo confinamiento, completamente perplejo e ignorante de las alteraciones de memoria en juego. Capítulo 671. Te reconozco. En el bullicioso centro de la capital de Raylen, un sutil zumbido psíquico reverberaba en el aire, insinuando fuerzas invisibles que manipulaban las sombras del poder. Zeglin avanzaba lentamente por el grandioso edificio gubernamental, sus pasos resonando suavemente contra los pisos de mármol pulido que brillaban bajo las luces fluorescentes tenues. El aire estaba cargado con el aroma de madera pulida y leves trazas de café de las oficinas cercanas, creando una atmósfera de caos controlado. Alto, demacrado y envuelto en un abrigo negro discreto que ocultaba su delgado cuerpo, Zeglin exudaba un aura de desprendimiento siniestro. Sus ojos afilados y penetrantes escaneaban los pasillos, pero cada funcionario gubernamental, secretario o guardia que pasaba lo trataba como si fuera un fantasma, completamente invisible. Sin embargo, cuando alguien se acercaba demasiado como para chocar con él, instintivamente se apartaban, guiados por una fuerza invisible que Zeglin manejaba con precisión effortlessa. Al llegar a las ornamentadas puertas dobles de la oficina del líder, Zeglin se detuvo solo por un instante, con los labios curvándose en una sonrisa tenue y carente de emoción. Empujó las pesadas puertas con un chirrido que rompió el silencio, entrando sin dudar. El guardia, apostado junto a la puerta, permaneció inmóvil, con la mirada fija al frente, como si la presencia de Zeglin fuera nada más que una sombra fugaz. Dentro de la espaciosa oficina, adornada con lujoso mobiliario de cuero y mapas holográficos del continente que parpadeaban en las paredes, el líder de Raylen estaba inmerso en una llamada acalorada con comandantes militares. La voz del líder retumbaba con autoridad, discutiendo despliegues de tropas, pero no prestó atención a la intrusión de Zeglin. Este, con el rostro impasible y eficiente, levantó un dedo para tocarse ligeramente la frente. Al instante, una ola invisible de energía psíquica surgió de él, expandiéndose como tentáculos etéreos que se deslizaban por el aire y se enterraban en la mente del líder. Esos tentáculos psíquicos retorcieron y remodelaron los recuerdos con una delicadeza quirúrgica, alterando percepciones como si fueran simples hebras de código. Las palabras del líder de Raylen se cortaron a media frase, su ceño frunciéndose en un destello de confusión que arrugó su frente y agrandó sus ojos. Por un breve segundo, un destello de desorientación cruzó sus facciones. Su voz se desvaneció en un silencio incómodo. Luego, tan rápido como había llegado, su expresión se alisó de nuevo en su compostura habitual y severa y reanudó la llamada sin perder el ritmo. En esa pausa fugaz, sus recuerdos habían sido reescritos, plantando semillas de lealtad fabricada y enemistad inventada. Con expresión impasible y eficiencia, Zeglin asintió, para sí mismo satisfecho, y se dio la vuelta para marcharse, su abrigo rozando suavemente la alfombra. Mientras retrocedía por el pasillo, activó la marca psíquica incrustada en su cerebro, estableciendo un puente a través de vastas distancias para comunicarse telepáticamente con Stephanie y los demás a miles de millas de distancia. He revisado sus recuerdos a fondo, dijo Zeglin, su voz estable y clínica a través del enlace mental, como si estuviera reportando una tarea mundana. La actitud de Blackstar hacia ellos es completamente normal. Ha lanzado amenazas, pero no tiene idea de que los recuerdos de estos líderes nacionales han sido alterados. Está claro que no ha notado nada.
Tenemos que actuar rápido, golpear mientras está desprevenido, antes de que se vuelva sospechoso. Una risa ligera y burlona resonó en su mente, la voz de Stephanie goteando de diversión. Siempre es tan confiada, casi arrogante. Pensó Zeglin para sí mismo, con un leve destello de irritación en su mente como una chispa lejana. No olvides lo que le pasó a Albert, Respondió Stephanie, su tono lacedo con un filo agudo que traicionaba su naturaleza astuta. Blackstar es mucho más cauteloso que esos de Antarria. Subestimarlo sería un error grave. Aún así, tienes razón, no es sabio retrasarnos. La próxima vez que salga de Blackstar City, prepararemos una emboscada allí. En su propio territorio, podría dudar en usar todo su poder. Cuando termine mis tareas aquí, me reuniré con todos ustedes. Respondió Zeglin, sus palabras cargadas de una resolución endurecida por años de operaciones encubiertas. Con eso, cortó el enlace y canalizó su energía psíquica, elevándose effortlessly al aire. Se lanzó hacia Theseus, otro objetivo en el continente norte, su cuerpo cortando los vientos fríos del invierno como un espectro silencioso. Como un maestro psíquico de grado A en el equipo élite de Stephanie, Zeglin se especializaba en la manipulación de recuerdos, una habilidad que manejaba como un artista con un pincel. Se había separado del grupo para operar solo, implantando falsos recuerdos en los líderes de las 66 naciones. Distorsionaba sus percepciones de Blackstar, convirtiéndolos en peones involuntarios que veían a la figura poderosa como un dictador tiránico al que debían resistir. Para Zeglin, las disputas políticas de esta civilización planetaria no eran más que juegos insignificantes entre insectos, juveniles e irrelevantes. Podía moldear sus mentes como arcilla, jugueteando con ellas a su antojo. Solo la necesidad de atraer a Blackstar a una trampa lo había compelido a invertir tanto esfuerzo en estos nativos primitivos, usando sus delicadas técnicas psíquicas en lugar de la fuerza bruta. Era pleno invierno en el escarpado continente norte, donde montañas nevadas se erguían como guardianes antiguos bajo un cielo gris pizarra. Vientos helados aullaban a través del paisaje congelado, llevando remolinos de nieve que picaban el rostro de Zeglin mientras volaba rápidamente sobre las fronteras de Raylen. El mundo debajo era una manta de blanco y gris, con picos irregulares que se elevaban ominosamente y ríos congelados, sus superficies agrietadas como vidrio roto. Mientras Zeglin planeaba sobre una montaña particularmente traicionera, su corazón se contrajo de repente en el pecho, gripedo por una inexplicable sensación de domo inminente. Un escalofrío que nada tenía que ver con el aire invernal recorrió su espina dorsal y escaneó el cielo con ojos amplios y alertas, su respiración acelerándose en pánico. Una luz azul misteriosa brilló en el cielo alto, ardiendo como un fuego celestial contra los cielos nublados. ¿Qué? Jadeó Zeglin, su voz cortándose mientras decenas de brillantes haces de luz azul llovían del cielo con la furia de una tormenta vengativa. ¡Boom! El suelo estalló en un rugido cataclísmico, fisuras se extendieron como una telaraña por la tierra mientras las montañas temblaban violentamente. El radio de la explosión abarcaba cientos de millas, engullendo todo en un resplandor azul cegador que borraba todos los demás colores. La mitad de la montaña se aplanó en un instante, reducida a ruinas, mientras cráteres masivos cicatrizaban la superficie del planeta como el aftermath de una lluvia de meteoros. En el borde de la devastación, Zeglin luchaba por mantener su levitación, su cuerpo magullado y chamuscado con marcas de quemaduras que le abrasaban la carne como hierros calientes. El horror distorsionaba sus facciones, sus ojos amplios de shock mientras la sangre le goteaba de los labios, manchando su abrigo. Sentía como si sus órganos internos estuvieran siendo pulverizados, cada respiración una agonía laboriosa. Desesperadamente, escaneó el horizonte,
su mente acelerada por el miedo y la confusión. ¿Quién es? Muéstrate. Gritó Zeglin, su voz ronca y cargada de desesperación, resonando débilmente contra las ruinas humeantes. Tan pronto como las palabras salieron de su boca, un meteoro azul atravesó el cielo, dejando un rastro ardiente a su paso. Se detuvo abruptamente, no lejos de él, revelando la imponente figura de Anxia. Blackstar. Exclamó Zeglin, los ojos desorbitados en terror puro, el rostro palideciendo mientras la realidad de su situación se hundía como un puñal en el corazón. Anxiao desactivó su casco con un siseo mecánico, sus ojos afilados y calculadores se clavaron en Zeglin. Un bufido de desdén escapó de sus labios, su voz firme y autoritaria. Evidentemente, hay alguien tirando de los hilos detrás del comportamiento extraño de las 6 naciones. Habla, ¿por qué has atacado al planeta Aquamarine? Anxia estaba llevando a cabo una actuación magistral, fingiendo ignorancia del gran trampeo mientras se posicionaba como el cazador en lugar de la presa. Sus hombros anchos y su imponente traje mecánico irradiaban un aura de fuerza inquebrantable, su expresión una mezcla de ira calculada y curiosidad. Al atacar primero, buscaba disruptir sus planes y tomar la iniciativa, convirtiendo lo que podría haber sido una defensa pasiva en un contraataque agresivo. Con esta región desolada como su campo de batalla, no tenía reparos en desplegar todo su arsenal. Psíquicos como Zeglin eran notoriamente frágiles comparados con los mecánicos, y Anxia podía ver la efectividad de su asalto en el estado debilitado del enemigo. Zeglin, sintiendo la precaria situación, rápidamente transformó su mente en un conducto psíquico, compartiendo su visión con Stephanie y los demás a través de la marca en su cerebro. Maldita sea, me han descubierto. Apúrense, venid a salvarme. El ruego mental de Zeglin era frenético, lacedo con pánico crudo que no podía ocultar. La voz de Stephanie cortó a través del enlace, su tono una mezcla de sorpresa y compostura calculada. Blackstar es tan cauteloso como pensábamos, y observador también. Pero por ahora solo te ha encontrado a ti. Ella reconstruyó rápidamente la situación. Anxiao debía haber descubierto a Zeglin a través de alguna investigación sobre las 6 naciones, equivocándose al verlo como la única amenaza. Seguía ignorando a los otros 9 al acecho, creyendo que el objetivo era meramente el planeta Aquamarine. Este desvío mantenía su plan verdadero intacto. No tenemos opción, cambiemos el plan y ataquémoslo directamente. Declaró Stephanie, su voz volviéndose fría como el hielo con resolución. Todavía no ha descubierto al resto de nosotros. Zeglin, aguántalo todo lo que puedas, estamos en camino. Una ola de Dread lavó sobre Zeglin, su corazón latiendo como un tambor de guerra mientras se daba cuenta de su destino. Gravemente herido y enfrentando a un mecánico que manejaba la energía psiónica con devastadora precisión. Sabía que estaba superado. Sin otra palabra, se dio la vuelta y huyó, su energía psíquica impulsándolo desesperadamente por el aire. ¿Crees que puedes escapar? Ni lo intentes. Replicó Anxiao, su voz resonando con confianza. Aplaudió las manos, invocando sus cajas del ejército con un clang metálico resonante. En un instante, se desplegaron en un masivo ejército mecánico que invadió los cielos, rodeando a Zeglin como una ola de acero y energía. Las fuerzas mecánicas desataron un asalto implacable. Unidades de largo alcance disparaban haces psiónicos precisos que destrozaban repetidamente la barrera psíquica de Zeglin, mientras las unidades de artillería lo bombardeaban con salvas explosivas. Los soldados mecánicos se acercaron, con sus armas multifuncionales, entregando choques electromagnéticos, láseres abrasadores e impactos aplastantes que rasgaron sus defensas, dejando profundos cortes y quemaduras en todo su cuerpo. Zeglin empujó su cuerpo al límite, su mente un torbellino de miedo y determinación, pero el ejército mecánico mejorado
reforzado por los bonos de mecánico de la verdad de Ang Xiao. Era una fuerza inquebrantable. Ang Xiao se mantuvo atrás, canalizando fuerza mecánica para potenciar a sus tropas, con los ojos vigilantes mientras escaneaba cualquier señal de refuerzos. Sabía que podría haber más enemigos, por lo que permaneció en máxima alerta, con todos los sentidos agudizados. A medida que la batalla se intensificaba, la salud de Zeglin disminuía, su cuerpo un lienzo de heridas y sangre. Con un rugido gutural de desafío, canalizó su energía psíquica restante en un enorme taladro en espiral que lo envolvió, su fuerza invisible cortando el aire mientras hacía un último intento desesperado por liberarse. Arg. Zeglin bramó, su voz ronca por el agotamiento y la furia, mientras el taladro arremetía contra capas de soldados mecánicos. Sin embargo, al acercarse al borde del cerco, el equipo de escudos de Ang Xiao se reunió, activando sus escudos psiónicos al unísono. Las barreras se fusionaron en una pared colosal de energía, resplandeciendo con un tono azul etéreo. El taladro psíquico impactó contra ella con un estruendo ensordecedor, lanzando chispas de energía como estrellas fragmentadas, pero resistió firme. Los ojos de Zeglin se abrieron con arrepentimiento, su cuerpo temblando por el sobreesfuerzo mientras una oleada de somnolencia lo golpeaba. El retroceso por haber empujado demasiado sus habilidades psíquicas. Rodeado y vulnerable, no tuvo tiempo de recuperarse. En ese momento de vacilación, una lluvia de haces psiónicos lo envolvió. ¡Boom! Las explosiones rasgaron su forma, haciendo que sangre y carne hallaran en un espectáculo grotesco. Los soldados mecánicos atacaron con precisión quirúrgica, cortándole un brazo con un tajo chispeante, luego una pierna, enviándolo a girar salvajemente por el aire. Con un asalto final coordinado, las máquinas se abalanzaron sobre él. El cuerpo de Zeglin se desintegró en una niebla de sangre y fragmentos, explotando como un trágico fuego artificial contra el cielo invernal. El ejército mecánico se detuvo y el campo de batalla cayó en un silencio inquietante, roto solo por el viento frío silbando a través de los cráteres. Ang Xiao se quedó atónito por un momento, su casco reflejando el humo del aftermath. La pelea había terminado mucho más rápido de lo esperado. Era la primera vez que sus fuerzas mecánicas eliminaban directamente a un grado calamidad. Mis leales máquinas se han superado a sí mismas. Pensó, una mezcla de sorpresa y satisfacción lo invadió. Los psíquicos eran ciertamente vulnerables, y Zeglin había estado demasiado concentrado en escapar para contraatacar de manera efectiva. Una ráfaga de aire anunció la llegada de varias figuras que se precipitaban desde el horizonte. Stephanie y su equipo descendieron, sus rostros una mezcla de shock y determinación sombría mientras examinaban los restos de Zeglin. Stephanie entrecerró los ojos hacia Ang Xiao, su expresión indescifrable, sin rastro de ira por su compañero caído. Es incluso más fuerte de lo que anticipamos. Su Excelencia Mil Sombras estará complacido. Sin ofrecer explicaciones, ella hizo un gesto brusco y su equipo se desplegó, rodeando a Ang Xiao y cortando cualquier ruta de escape. Sus ojos lo miraban con una intensidad depredadora. Stephanie fijó su mirada en el rostro de Ang Xiao, ansiosa por ver el shock de la realización en él. Pero cuando él selló su casco con un clic, ocultando sus facciones, su emoción se transformó en decepción. Aun así, sabía la verdad, Blackstar estaba atrapado, aunque lo disimulara bien. Ang Xiao evaluó a los 9 grados calamidad que lo rodeaban, un sentido de alivio oculto bajo su armadura. Probablemente eran todos, y él se había preparado para esto. Philip ya había convocado refuerzos de Wilton, Nagakin y otros. Solo necesitaba resistir. Además, había tropezado con una revelación sorprendente. Bajo su casco, los ojos de Ang Xiao se estrecharon sobre Stephanie, estudiando sus facciones familiares con una sonrisa conocedora. Reconoció a esa mujer.